entonces mira que para React Script hizo, creé el paquete. Yo configuré este proyecto y quiero que use esta librería siempre con esta versión exacta, ¿sí? Para evitar de pronto que este comando me funcione bien o este comando me funcione correctamente. Entonces eso hay que tenerlo también ahí un poco presente. Y ya luego tenemos acá el README, sí, que ya ahí es donde podemos dar las instrucciones de cómo instalar, cómo configurar, cómo hacer deploy de nuestra aplicación, ¿sí? Listo, ahora sí vamos a la parte más interesante y es nuestra área de trabajo. Entonces nuestra área de trabajo nos configura este paquete de React Create App, nos configura una carpeta que se llama SRC. Dentro de SRC ya tenemos, vamos a colocar todo nuestro código, ¿sí? Lo que vayamos a trabajar, obviamente ya con buenas prácticas, separando los componentes en una carpeta, las rutas en otra, y vamos ahí ya viendo, ya aquí entra un tema de lo que son los patrones de diseño, de cómo organizar nuestro código, ¿no? Pero básicamente nos entrega esta carpeta, ¿sí? Entonces en esta carpeta, pues, él nos da el archivo principal, que es index.js. Este es el archivo principal donde se carga todo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí nos importa RIA, y de RIA DOM nos importa desde un paquete que tiene, se llama client, importa la función o la clase de React DOM. Esta clase lo que hace es crea un root, tiene una función root que recibe dónde va a cargar todo lo que tú escribas. Lo que decía, mira que en el public tenemos index.html y aquí hay un elemento id root, con id root un div. Entonces mira que él lo carga aquí, document get element by id, y cuál es el id, root. Entonces esto aquí no lo, si esto le cambiamos por algo, debemos venir ahí y lo cambiamos acá. Entonces mira que estando en React, mira que sí funciona lo que te decía, la pregunta que tú me hacías al inicio, sí lo podemos usar, pero se usan en cosas específicas. Y aquí en este momento se usa es específicamente para cargar o para obtener ese elemento donde vamos a cargar todo nuestro código que escribamos en React, ¿sí? Entonces mira que aquí ya respondo un poco a la pregunta que hacías, que si no podíamos usarlo. Sí lo podemos usar, porque aquí estamos en una configuración de React y él lo usa una sola vez para indicarle, para que el DOM virtual sepa dónde está que el DOM real. Esto es una representación de todo nuestro DOM real, ¿no? Este archivo HTML se convierte en un objeto del DOM, ¿sí? Listo, entonces esto nos devuelve, y una vez que tiene esa referencia de dónde va a cargar todos nuestros componentes, nos devuelve en una variable que contiene un método que se llama render, y aquí sí ya empieza a renderizar todos los componentes. Entonces mira que aquí tenemos un componente inicial que es app, que es este que tenemos acá, y ya aquí sí tenemos código JSX, ¿sí? Y es el que es cargado acá, ¿sí? Entonces este es el root de nuestra aplicación. Por lo general aquí nosotros no hacemos mayores configuraciones, excepto algunas configuraciones que se necesiten tener en la raíz, ¿sí? Hay algunas configuraciones específicas de librerías que se necesitan tener aquí. Por ejemplo, aquí al inicio, la configuración inicial que nos da, él inserta unos estilos globales acá, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a mirar eso. Listo, entonces, este modo estricto, o este componente React.strict_mode, esto lo hace React es porque como estamos en desarrollo, ¿sí? Poder tener, nos renderiza como 2 o 3 veces un estado. Cuando ya lo vamos a ver que cuando imprimamos algo y se renderiza el componente, vamos a ver en ese log que se repite 2 o 3 veces, pero eso lo hace este Stream Mode porque estamos en desarrollo, ¿sí? Como para darnos información y poder ver mejor, ¿no? Listo. Y pasamos acá a la PP. Perdón, antes de que continuáramos ahí, tenía una duda del strict mode, como que no me quedó muy claro esa parte, o sea, ¿por qué lo tenemos ahí?
No, mira, el Stream Mode, esto es porque hay unas herramientas de desarrollo que vamos a estar mirando, ¿sí? Entonces, esto es para eso. Luego, pues ya cuando se hace la compilación, él quita esto. Esto es porque vamos a estar en un modo de desarrollo. Entonces lo pone en modo estricto, ¿sí? Pero eso que, en términos de nosotros desarrolladores, ¿qué implica? No, nada. Esto simplemente nos ayuda a hacer debug y todo lo que necesitamos. O sea, si no tiene eso, no podemos hacer debug. No, sí. Solo que esto nos facilita, ¿no? Ok. Ya, pero sí lo podemos hacer, lo podemos quitar y no pasa nada, ¿sí? Sino que ahí es porque de pronto vamos a estar mirando, por ejemplo, aquí podemos hacer un console log y imprimimos algo y esto pueda que se repita 2 veces. Y tú dices, pero si yo lo estoy imprimiendo una sola vez, ¿por qué en la consola yo veo que aparece 2 veces? Pero es por esto, ¿sí? ¿Ya? Porque como esto nos permite como mirar mejor lo que está pasando. Ya luego lo vemos en detalle, ¿no? Ok. Listo. Entonces, ahora sí, ya aquí tenemos nuestro componente inicial. Entonces, vamos a mirar que dentro de un archivo JS, vemos que hay como HTML, ¿sí? Pero esto en realidad no es HTML, ¿sí? Estas etiquetas que vemos aquí en realidad no son HTML. Son componentes propios de React, okay. ¿sí? Solo que decidieron llamarlos iguales para que fuera más fácil el desarrollo y no cambiar como todo el concepto de HTML, ni no es que ahora tengo que aprenderme otras etiquetas, no. Entonces, el div que escribimos aquí en JSX en realidad no es el mismo div de HTML, ¿sí? Lo podemos escribir tal cual y funciona porque internamente esto es un componente o una función, porque al final las funciones que creamos en React, como esta, mira que aquí estamos creando una función que se llama app, pero cuando vamos a ejecutar esa función no la ejecutamos como normalmente la ejecutamos en el lenguaje, ¿sí? En el propio JavaScript, para ejecutar esa función, ¿cómo tú lo ejecutas? Tú le dices, sí, que en JavaScript una función que no me devuelva esta estructura JSX para ejecutarla es de esta forma, ¿no? App, abres y cierras paréntesis y si recibe parámetros se los pasas, ¿no? Pero los componentes en React y con JSX lo escribimos como una función que nos retornan otros componentes que están ejecutando funciones, pero que al ejecutar esas funciones se ejecutan de forma de etiquetas. No sé si ahí me entiende. Sí, o sea, básicamente cambia la forma de ejecutar estas funciones porque se convierten como si fueran elementos HTML, ¿no? HTML, correcto, sí. Entonces mira que aquí tenemos app y este app acá, para ejecutarlo, lo hacemos de forma de una etiqueta, ¿sí? Entonces mira que esta función app ya se convirtió en una etiqueta, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con estos elementos que visualmente parecen HTML y que reciben todas las propiedades de HTML, ¿sí? Todas las propiedades de HTML, pero que al final internamente no son elementos HTML, sino que son funciones que reciben ese nombre, pero internamente ellas están creando con document.create create element, están creando ahora sí el elemento HTML real, ¿sí? Entonces por eso nace esta sintaxis, ¿sí? Y el tema de los componentes, porque están representando de la misma forma que las etiquetas del HTML. Entonces esto lo que hizo fue que React también se volviera popular, porque, o sea, si yo de pronto no tengo ese concepto así de lo que le acabo de explicar, yo simplemente miro, me miré una cosita, no me explicaron, pero
Ya yo entendí que aquí puedo escribir HTML y yo lo escribo tal cual y me va a funcionar. Pero lo que no estoy conociendo es que en realidad yo no estoy escribiendo un HTML, aunque parece, y yo puedo estar convencido de que sí, pero a términos profundos de cómo lo usa la librería no es un HTML, ¿no? Listo, aquí en cuanto a CSS, sabemos que los elementos o etiquetas HTML, ellos reciben una propiedad que se llama class, ¿sí? Para indicarle que ese elemento va a tener una clase CSS. Lo único que cambia acá en React es que se llaman class name, ¿sí? Class name es la única variación en cuanto al HTML y sus propiedades con JSX o React, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué esta excepción aquí? Sí, debe ser porque para evitar problemas con la sintaxis de JavaScript, porque también tiene la palabra reservada class. Es correcto, sí. Entonces es para evitar una colisión ahí entre la palabra reservada de JavaScript class, para crear una clase, y class y la class, la propiedad class de JavaScript. Entonces aquí es donde la única consideración que debemos tener en cuenta si queremos pues colocarle una clase a un elemento, a un componente. Listo. Listo. Entonces aquí vamos a ver otro concepto que son los componentes. Ya lo hemos venido hablando, pero un componente se compone de esta forma. Una función en nombre, el cuerpo, y debe retornar, para que sea un componente, siempre debe retornar un elemento, ¿sí? O otro componente, ¿ya? Y para poderlo usar debe ser exportado. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, esta es la parte básica o lo que debemos tener siempre presente es que para que sea un componente debe retornar siempre otro componente o elementos o componentes HTML, y para usarlo debe ser exportado, ¿sí? Hay un tema, este tema del export y de los import. Bueno, esto se da a través de lo que, no sé si tienes claro que JavaScript ha venido evolucionando, y desde la versión S6, JavaScript S6, pues introdujeron este tema de los módulos, donde podemos importar de esta forma otros archivos a un archivo JavaScript, y para que estos sean usados en otros lugares debemos importarlos. Ajá, porque antes eso era con require, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esta forma es más legible, más entendible, y pues es la forma moderna de hacerlo. Ahora bien, aquí en el export también, aunque esto parezca insignificante, es importante, porque este export que dice export default, aquí esto es una exportación por defecto, y aunque yo esté exportando app aquí de esta forma, cuando yo lo importo, aquí yo le puedo dar cualquier nombre y me va a funcionar, ¿sí? Entonces, cuando queramos evitar renombrarlo en nuestros componentes, cuando los exportamos, debemos exportarlos de una forma nombrada. ¿Cuál es la forma nombrada? Es quitarle la palabra reservada export y exportarlo dentro de un objeto. Cuando lo exportamos dentro de un objeto, al hacerlo de esta forma, es como si hiciéramos esto. Estamos usando la sintaxis de ¿Estructuración? no, aquí es como si usáramos la sintaxis de JSON, ¿sí? Ajá. Pero entonces, como se va a llamar igual, yo le dejo nada más el mismo nombre. Entonces, yo lo puedo exportar de esta forma. Esta forma es nombrada. ¿Qué pasa? Que aquí sí me obliga, cuando yo lo vaya a importar, aquí me va a obligar a que yo lo exporte con el mismo nombre. Ya lo vamos a ver. Vamos a devolvernos y ya lo vemos en acción. Listo. Entonces, ya aquí conocemos ahorita
estructura inicial de una aplicación en React. Y vamos a abrir, yo voy a abrir una terminal acá en Visual Studio Code y vamos a correr nuestro proyecto. Entonces podemos hacer npm run start o npm start, cualquiera de los dos puede funcionar. Esto lo que va a hacer es compilar. Aquí vemos nuestra primera aplicación en React con la herramienta de configuración o creación de aplicaciones React Create App, ¿sí? De acuerdo. De acuerdo. Entonces vamos a limpiar un poco algunas cositas que no vamos a usar aquí. Entonces este logo de momento lo podemos eliminar. Vamos a limpiar acá. Bueno, aquí antes de hacer eso, déjame y te muestro algo. Si ves, nos trae unos archivos app.css y index.css. Entonces, ajá, el index, aquí pues normalmente ellos lo colocaron en el index.js y si queremos cargar un archivo CSS de forma global, lo importamos aquí, desde el index, ¿sí? Y de esta forma ya él entiende también, mira que JSX te va a entender el CSS, ¿sí? Y ya para cada componente en específico, pues lo podemos ir incluyendo en cada componente. Entonces, pero de momento este archivo index, aquí son estilos globales, pues no es necesario, vamos a borrarlo, no lo vamos a usar. Lo borramos de acá. Quitamos la importación del index para que no nos dé error. El app CSS también quitémoslo. Ok, y vamos a quitarlo de aquí para que no nos dé error. Ese logo también. Vamos a quitar todo esto. Vamos a nada más el div solo. Este setup test. Vamos a quitar esto. Setup test no lo vamos a usar ahora. El reporte vital tampoco. Vamos a quitarlo. Y el app.test.js también. Listo. Vamos a quedar con solamente. Bueno, y vamos al index.js y vamos a quitar esta importación de report vital y también de acá. Vamos a limpiar esto y lo dejamos de esta forma. ¿Ya? Y lo tenemos así. Me avisas cuando lo tengas de esa forma. Listo. 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 Entonces, vamos a ver un tema ahorita que son los tipos de componentes. No sé si tengas claro ese concepto de los tipos de componentes. Se me hace que sí lo sabía, pero pues ya no me acuerdo. Ok, entonces los tipos de componentes tenemos dos tipos de componentes. Los componentes funcionales, que es Perdón que te interrumpa, ya me acordé. Sí. Son los stateless y los que son con estado, ¿no? Hay unos que tienen lógica. Ok. Bueno, sí, es que se dividen como en dos grupos, ¿sí? En dos grupos de tipos de componentes. Entonces, esos que tú dices, los componentes en los stateless y los componentes con estado, ¿sí? Ese es un tipo de componente. Y ya el tipo de componente el tipo de componente al que me refiero es el componente a la hora de crear un componente, ¿sí? Hay dos tipos de cómo podemos crear un componente, ¿sí? Un componente funcional, que quiere decir que ese componente funcional puede ser con estado o sin estado, ¿sí? Pero también tenemos un componente, y los componentes funcionales son aquellos que se crean con una función, como este que vemos aquí, ¿sí? Ok. Y los componentes de clase, que los creamos con una clase. Entonces aquí en vez de decir, vamos a mirar aquí enseguida, para que veamos aquí en el ejemplo.
Entonces, ahorita aquí, bueno, mira lo que tiene React es que tiene el hot reloading, ¿sí? Que nos permite que en tiempo real ver las actualizaciones, ¿no? Entonces, mira, yo ahí coloqué un hola y ya enseguida lo vemos sin necesidad de ir al navegador y recargarlo. Él lo hace por nosotros, ¿sí? Okay. Entonces, esto sería un componente funcional porque está creado con una función, ¿sí? Y los componentes de clase son aquellos que creamos con una clase y tienen el mismo comportamiento y varían un poquito ahí en cuanto a eso, pero ya lo vamos a ir viendo a detalle. Entonces, este componente funcional es porque está creado con una función, pero yo puedo crear un componente de tipo clase, ¿sí? Y mira que React, antes de la versión 16, si mal no recuerdo, React funcionaba era con componentes de clase. Posiblemente si tú empiezas a buscar cosas en internet, soluciones de algún error que tenga, te vas a encontrar que vas a encontrar códigos que están hechos con una clase, un componente clase, ¿sí? Entonces, como en la actualidad ya no se usa, desde que RIA sacó la funcionalidad de los hooks, entonces vienen los hooks y en realidad esto también viene siendo como un hook, un componente tipo hook o funcional, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil de escribir, se simplifica un poco a la hora de desarrollar, porque con las clases, el ciclo de vida, que es otro tema que ya vamos a tocar aquí, entonces el ciclo de vida es que hay unas funciones que se van a ir ejecutando dependiendo del estado en que tiene el componente cuando está siendo procesado para ser presentado, ¿sí? Entonces, con las clases, vamos a comentar esto. A comentar aquí un momento y vamos a crear una clase. Entonces, esta clase la vamos a llamar app igual, pero para que esta clase, bueno, y vamos a hacer el export acá. Export default app, ¿sí? Pero para que esta clase sea una clase y nos sirva y que React lo interprete como un componente, esta clase debía extender o debe extender componente, ¿no? Ajá. de la clase component, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es ria.component, pero debemos de ¿qué? De importar aquí, import desde component, desde React, ¿sí? O simplemente aquí importamos por defecto React y lo hacemos así. Yo lo recomiendo, si lo vas a trabajar de esta forma, es que exportes nada más la clase component, ¿sí? Entonces component se ve más limpio de esta forma. Entonces ya aquí component. Listo. Entonces de esta forma ya esta clase app ya es un componente. Pero ahora bien, hay otra regla para que el componente funcione. Entonces si yo ahora guardo aquí, él no me muestra nada, no estoy renderizando nada y vamos a ver en la consola, él me bota unos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta clase necesita otra cosa para hacer un componente. Entonces esta clase me está diciendo que no encuentra una instancia de render, no es una función. ¿Por qué? Porque mira que en un componente funcional simplemente hacemos un return de ¿qué? De un elemento o de otro componente. Pero aquí, como es una clase, no podemos retornar directamente. Él necesita un método que se llama render, ¿sí? Entonces, este método render sí es el que retorna un elemento. Entonces, si aquí ahora decimos hola mundo, ahí no funciona, mira. Y ahí tenemos nuestro hola mundo. Entonces, de esta forma,
en su expresión más básica, esto es un componente de clases, ¿sí? De tipo clase. Pero entonces mira que un componente funcional es más sencillo, porque nos está ahorrando un paso. ¿Y cuál es el paso? No, que mira que aquí tenemos una clase, tenemos que extenderla, tenemos que heredar de la clase component para que sea un component, y además tenemos que implementar un método render. ¿Sí? Y ese método render es quien devuelve, quien retorna ya nuestra interfaz. Entonces, esto también era un poco confuso o complicado de entender para muchos desarrolladores. Entonces, creo que tengo ahí la versión, creo que a partir de la 16 o 17 de React, es donde ya se introduce este concepto de los functional components, ¿sí? Porque podemos crear esos componentes desde una función y ya de una manera más simplificada, ¿sí? Y aparte... Yo lo trabajé así en clases justamente todavía. Sí. Claro, pues me comentaste al inicio que eso fue como hace ya años, ¿no? Sí, ya tiene como desde el 2016, yo creo 2017. Sí, ahí en ese momento React se trabajaba era de esta forma, no había otra. Entonces, aquí viene lo que es el ciclo de vida, donde tenías unos componentes, component with mount, component on mount, ¿sí? Una serie de métodos que tienen esas clases, donde si querías, cuando se renderizara el componente, si querías ejecutar algo, entonces lo hacían en el component will mount. O si querías que después que se ejecutara en el component unmount, cuando después que se desmontara el componente. Entonces, una serie de métodos que manejaban el ciclo de vida. Acá con los components, los componentes funcionales, ya viene y se simplifica esa parte donde hay un hook. Ya el tema de hook lo vamos a ver más adelante, pero ya nos provee un hook para hacer todo eso y que se maneja en uno solo, ¿sí? También el tema del estado, un componente de clase, entonces se manejaba a través de una variable, ¿sí? Entonces yo podía aquí tener, y que debía tener este nombre, ¿sí? State, ¿sí? Entonces, y aquí yo definía en esa variable, la definía como un objeto, y dentro de ese objeto yo definía todos los estados que yo iba a necesitar, ¿sí? Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira que ya aquí estamos hablando de un tipo de componente, que es el componente de clase, y también estamos hablando de los componentes, es como una subcategoría, ¿no? De estados o sin estado, o los stateless. Entonces, un componente sin estado, pues no maneja ningún estado, simplemente se encarga de ver un pedazo, un trozo de la interfaz, y con los estados, pues ya maneja el estado, ¿sí? Entonces tenemos como... Ya me acordé, perdón que te interrumpa, es que esto creo que sí va a ser importante que te lo comente, a ver qué piensas tú. Sí había hooks cuando yo trabajé esto, creo que los acababan de introducir, entonces yo creo que fue en React 16 con el que yo Sí, trabajé. sí, ahí más o menos. Perdón. Yo me acuerdo que lo que yo en ese momento llegué a la conclusión de que cuando tuviera que usar el estado, iba a usar clases, y cuando no tuviera que usar estado, iba a usar componentes funcionales con hooks. Pero no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? No, 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 no. No, no necesariamente, porque un componente funcional también tenemos estados, ¿sí? Lo que pasa es que en ese momento cuando sale, y si entraste en ese momento, puede que lo hayas entendido de esa forma. Entonces, habían como estaba saliendo todo esto de los componentes funcionales, y había como esa confusión, pero no necesariamente, ¿sí? Porque yo puedo tener, y ya lo vamos a ver y lo vamos a trabajar como se trabaja en la actualidad, que son todos componentes funcionales, porque al momento de desarrollar es más rápido. O sea, es muy sencillo usar un componente funcional, implementarlo, ¿sí? Crearlo. Entonces nos evita muchas cosas que con las clases pues era un poquito más, o sea, era más metódico, había que implementar muchas cosas, ¿sí? Entonces aquí no, con un componente funcional simplemente por ejemplo, en el ciclo de vida, en un componente funcional se usa el hook useEffect, y ese te maneja todos los ciclos de vida que tenían
como 5 métodos acá un componente clase, ¿sí? Ajá. Lo que te mencionaba. El estado en un componente funcional ya no lo trabajamos de esta forma, lo trabajamos con un hook también, el use state, ¿sí? Entonces es un poquito más organizado. Entonces sí, pero el concepto de componente sin estado y componente con estado, sí, eso se sigue usando porque tú tienes también que identificar, por ejemplo, cuando veíamos esta parte acá en la presentación, aquí, este componente que me muestra una descripción y un precio, este componente puede ser un componente sin estado, ¿sí? Porque nada más su funcionalidad es mostrar algo. Entonces, Sí, le él puede pasar recibe por propiedad de propiedades. los datos y los muestra. Este es un componente sin estado, ¿sí? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.